Los axiomas de la teoría de la probabilidad son: la probabilidad del evento A es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Es decir, no existen probabilidades negativas ni mayores a 1. La probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Estos axiomas los vamos a expresar de una forma diferente. Sea X una variable aleatoria discreta, su función de probabilidad es la probabilidad de que X tome cierto valor o simplemente la probabilidad de X. Los axiomas son: la probabilidad de X es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. De nuevo, no existen las probabilidades negativas ni mayores a 1. Y la sumatoria para todo valor de X de la probabilidad de X es igual a 1, que equivale a decir que la suma de las probabilidades es 1. La naturaleza discreta de estas variables permite establecer su probabilidad en un punto o en un intervalo. Por este motivo es importante definir cuando se esté trabajando con intervalos abiertos o cerrados, es decir, si se debe incluir o no a sus límites. Las funciones discretas que cumplen con los axiomas se denominan función masa de probabilidad. Por otra parte, sea X una variable aleatoria continua, su función de probabilidad f de X, los axiomas son que la probabilidad de que X tome un valor mayor a y menor a b es mayor o igual a 0 o menor o igual que 1. Es decir, se interpreta como que el área debajo de la curva f de X en el intervalo AB no puede ser ni negativa ni mayor a 1. Por otra parte, la integral desde menos infinito hasta infinito de f de X diferencial de X es igual a 1. Esto quiere decir que el área debajo de la curva f de X es 1. En el caso continuo, la probabilidad se interpreta como el área debajo de la curva de la función, de tal forma que todas las propiedades de la integral se aplican en el análisis de las variables aleatorias continuas. Por ejemplo, no se puede calcular la probabilidad en un punto, ya que el área debajo de un punto es 0. De ahí que las probabilidades se calculen en un intervalo abierto a, b. Vemos aquí la gráfica de una función f de x, un límite inferior a, un límite superior b. Bueno, pues la probabilidad de que x esté entre a y b se calcula con la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Las funciones continuas que cumplen con los axiomas se denominan función densidad de probabilidad. Para el análisis de variables aleatorias, ya sea discretas o continuas, deben aplicarse las condiciones de cada herramienta matemática, en este caso de las sumatorias y de las integrales. Estas herramientas se aplican junto con los axiomas y teoremas de la probabilidad para obtener un correcto análisis. Bueno, hablemos de un concepto nuevo que se llama función de distribución. La función de distribución, o también llamada función de probabilidad acumulada, es un concepto que facilita múltiples análisis. Las funciones masa y densidad de probabilidad son funciones reales de números reales, por lo que la variable aleatoria está definida en todo ese dominio, desde menos infinito hasta infinito. La función de distribución se define como el valor de la probabilidad que se acumula desde el inicio de la función, es decir, desde menos infinito, hasta un límite o cota establecida. Vamos a denominar f de x a la función de distribución f mayúscula, a diferencia de la función densidad que siempre será minúscula. Muy bien. F de xy, esa xy va a ser la cota hasta la cual queremos acumular la probabilidad. Bueno, f de xy es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a xy, y eso es igual a la sumatoria desde menos infinito hasta la cota xy de la probabilidad de x. Esto es para una función masa, es decir, una función discreta de probabilidad. Bueno, la misma función de distribución f de xy es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a la cota xy, se calcula como la integral desde menos infinito hasta xy de f de t diferencial de t.
Esto es para una función densidad, una función continua de probabilidad, y se requiere de un cambio de variable para que la función de distribución al final también quede en términos de x. Muy bien, vemos una gráfica, en este caso es una función continua, ¿sí?, donde se alcanza a ver una cota, la cota xy a la que nos hemos referido. Bueno, la probabilidad desde donde empieza, es decir, desde menos infinito hasta esa cota xy, es la probabilidad de que x sea menor o igual a xy. Bueno, esa es la función de distribución. F de xy es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que xy. Es, insisto, la función de distribución o de probabilidad acumulada. Pero si observan, después de la cota xy, tenemos a la probabilidad de que x sea mayor o igual de xy. Bueno, por el teorema del complemento de la teoría de la probabilidad sabemos que la probabilidad de que x sea menor a la cota más la probabilidad de que x sea mayor a la cota nos tiene que dar toda el área bajo la curva, que es 1. Las propiedades de la función de distribución son f de menos infinito es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad que se acumula al inicio es 0, no se acumulaba nada, es al inicio de la función. La probabilidad de acumulada en el infinito es 1, es donde termina, quiere decir que ya se acumuló toda la función, por eso es 1. Y lo que acabamos de ver, que la probabilidad de que x sea mayor que la cota xy es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor. Esto es, que la probabilidad de que x sea mayor a xy es igual a 1 menos la función acumulada hasta la cota xy. Esta es una gráfica de una función de distribución. Cabe aclarar que todas las funciones de distribución tienen la misma forma. Todas empiezan en el menos infinito en 0 y todas terminan en el infinito valiendo 1. Y bueno, en el intervalo tendremos valores determinados, ¿no? Pero todas las funciones de distribución tienen esta misma forma, que no es la forma de la distribución de probabilidad. En el caso de funciones masa discretas, debe vigilarse en qué casos se incluye o no el límite del intervalo, es decir, si es un valor menor o menor o igual a cierto límite. Esto no ocurre en el caso de funciones de densidad, en las continuas, porque ya se mencionó que el área debajo de un punto es 0. Es indistinto si es un valor menor o menor o igual a cierto límite. Bueno, algunos autores denominan a la ley de probabilidad de una variable aleatoria a su función masa o densidad de probabilidad y a su función de distribución, que es justo lo que tienen ahí, ¿no? Para el caso discreto, la función masa y su función de distribución. Para el caso continuo, la función densidad, f de x, más su función de distribución. Cuando se denotan ambas fórmulas, ambas ecuaciones, se le llama ley de probabilidad. Con estas dos expresiones puede hacerse un análisis muy detallado de una variable aleatoria, pero el análisis será completo cuando se obtengan los momentos de las variables aleatorias.